Bueno, la pregunta que le habíamos dejado a Claudio es si el Estado hace lo posible para la integración, si los argentinos estamos integrando o si tenemos todavía esa visión de que acá estamos los sanos y por el otro lado los discapacitados. O como decía él allá en los años 50, los anormales. Yo quiero traer como ejemplo Haití. Haití es un país que ha sufrido catástrofes naturales muy fuertes. Y en las últimas experiencias, después de las catástrofes, es los niños con discapacidad estudiando en la escuela común. ¿Por qué? Porque en Haití, que está bien devastado como país, son necesarios todos. Entonces todos necesitan educación porque todos van a necesitar trabajar porque el país tiene que salir adelante. Es decir, cuando la visión del país es clara hacia adelante, donde todos somos necesarios, hay un espacio para cada uno. Hay un espacio de educación y hay una salida laboral. Salida laboral no entendida desde esta mirada del neocapitalismo que parece que uno tiene que estar constantemente capacitándose. Es decir, todos los trabajos son necesarios y las personas con discapacidad pueden aportar a todos los trabajos. Es decir, puede haber un montón de trabajos y hay un montón de trabajos y oficios dignos que son realmente necesarios. Esa proyección como país nos falta. Nos falta desde lo cultural y nos falta desde la política pública. Yo te escuché a vos decir en una charla que incluso esta gente era un gran ordenador dentro del trabajo. A ver, voy a tomar como referencia una charla que participé en Río Cuarto. En Río Cuarto el Consejo Deliberante decidió que empezaran a trabajar personas con discapacidad y particularmente con personas con discapacidad intelectual. Se creó un problema. ¿Cuál era el problema? La persona con discapacidad intelectual cumplía el horario, trabajaba y quería hacer todo lo que los otros empleados no hacían. Entonces, ¿qué pasó? Equiparó. Porque los otros empleados empezaron a decir, empezaron a trabajar. Entonces, si a la persona se le da la posibilidad, en vez de subsidiarla, darle un trabajo digno, la persona se va a sentir útil en el espacio. Todos los trabajos son dignos. Entonces esa necesidad del trabajo es fundamental para la calidad de vida. Claudio, esta visión que vos nos has incorporado en charlas y que venís repitiendo, son personas. Por lo tanto, aman, sufren, se aburren, no tienen objetivos, si tienen que ir a trabajar. Se sienten útiles, se sienten alegres, nuevos compañeros, ¿es así? Sí, totalmente. A ver, esta política de subsidios lo que ha creado es una dependencia de la familia de un dinero que hace que la persona no trabaje, porque como cobra un subsidio se queda en casa. Digo subsidio para personas con discapacidad cuando hablo de la pensión no contributiva. Se entiende que la persona cobra una pensión, entonces si sale a gastar el dinero, no la gasta porque la pensión la cobran los papás. Claro. Es decir, la persona no maneja el dinero. No maneja el dinero. Entonces, aunque lo gasten en él, no maneja el dinero. Exactamente. Entonces, si esta posibilidad de salir a trabajar, ganar su dinero y la familia también comprender que la persona con discapacidad tiene derecho a gastarlo. Gastarlo en su vida, más allá de compartir en la casa, ¿no? Acá nos llamó al 4658-3316 Juan Carlos de Pineral y dice que conozco un señor de 50 años con síndrome de Down que trabaja en un taller donde fabrican bolsas de plástico y lo hace muy bien, dice Perfecto. Juan Carlos de Pineral. Y Mabel de Morón nos pregunta y se pregunta cómo el Estado se puede hacer cargo de esta situación. Poniendo en la agenda pública la discapacidad, transversalizándola. La discapacidad nos toca a todos en cualquier lado y en cualquier ámbito. Poniéndola como política pública, pensando desde el nacimiento, pasando por la educación y por el trabajo, decididamente hay un lineamiento en ese sentido. Es decir, falta esa posibilidad. ¿Por qué vos crees que este tema no está en la agenda política? Yo creo que tiene que ver primero con una sensibilidad frente al hecho. Es decir, cuesta a las personas acercarse a la diversidad. ¿Sí? Es más fácil continuar esa política que vos nombrabas antes de la casa. Es preferible guardarlos y darles un subsidio y dejarlos a un costado. ¿Sí? Cuando entendemos y vemos, si la política pudiera entender que por cada persona con discapacidad hay 3 o 4 personas que votan alrededor y que si esa persona estuviera bien, desde ese lado podríamos llevarlo para que la política sea certera. Yo creo que falta convicción y hay también el desconocimiento, ¿no? Es
Es decir, faltan profesionales que tengan la capacidad de entender esta situación como compleja, ¿sí? Y ver desde un lado social, con proyección, con una política de acá, 10, 15, 20 años que permita romper este sistema e ir hacia un sistema hasta distributivo también, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos en una Argentina donde hay ya cerca de 1 millón de ni estudian ni trabajan. Bueno, y esta inclusión también excluye a discapacitados. Pero vos me decías familias que usan al discapacitado. Es como aquel que se escuda en los niños para reclamar lo suyo. ¿Cómo es? Hay, ante la ausencia del Estado, volvemos a lo mismo, en ese momento del nacimiento, la persona primero siente el duelo y frente al duelo cada uno reacciona como puede. Y el Estado lo primero que aparece es con subsidios, entonces la persona comienza a ser un objeto, tratada como objeto, y a partir de ahí son los padres los que creen que tienen derechos, y los derechos de las personas con discapacidad lo tienen las personas con discapacidad, no los padres. Bien. Los padres tienen derechos de padres, y esos derechos que tienen las personas, los padres los van a ejercer hasta los 18 años. Pero a partir de los 18 años son de sus hijos como quienes lo van a ejercer. Pero esa práctica no sigue si tenemos personas que son vistas como niños. Es decir, tenemos personas de 30, 40 años y dicen los niños, los chicos, son personas, son adultos. Claro. Esa lógica es la que hay que romper. O sea, la curatela enfocada desde ahí no los trata como personas. La curatela, mira, lo acabas de decir vos, hay dos informes del relator, miren hacia dónde voy, el relator especial de Naciones Unidas para la tortura, que dice que los sistemas de curatela, ¿sí?, ejercen violencia de la misma forma que una tortura. Porque los derechos. Porque una persona se impone sobre la otra. Claro. Y la otra no tiene respuesta, refleja. Es decir, está mirado esto del sistema de protección universal de derechos humanos como algo que tiene que cambiar. A partir del Código Civil nuevo va a haber cambios. No es la manera que debería hacerlo, como dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero vamos hacia un lugar diferente. ¿Qué dice la Convención de las Personas con Discapacidad? Las personas con discapacidad, lo dice en el artículo 12 muy claramente, pueden ejercer la capacidad jurídica con apoyos. Claro. Eso es lo que falta, entender que el otro puede tomar decisiones y que su voluntad es necesaria. Como en un hecho práctico, un discapacitado visual cuando va a votar se va acompañado y dice yo quiero votar a Juan o a Pedro. Y este sería el apoyo que necesitaría, digamos, en vez de que venga alguien y vote por él. Totalmente. La accesibilidad, las condiciones de accesibilidad, claro. Los ajustes que hay que hacer razonables en cuanto a cada persona son claves para que la persona esté integrada en la sociedad, esté incluida, en la sociedad. Es decir, un ejemplo por ahí muy burdo y viendo a las personas ciegas. Si una persona ciega va a comer en un restaurante y el menú no está en braille, se levantó una barrera. Porque va a agarrar el menú y va a decir, buen papel, 50 gramos, pero comer no va a poder comer. Lo que hay que hacer accesible esto para que la persona pueda tener independencia y poder elegir, ¿no? Y no depender de otro. Acá llamó Susana Ramos Mejía, dice interesante entrevista. También Juan Carlos dice, el doctor Espósito tiene razón, una persona con síndrome de Down es tan ordenada que es increíble. Hace lo que tiene que hacer y tomará mate cuando tenga que hacerlo. Excelente entrevista. Bueno, Claudio, la Argentina, como decíamos, debería estar en un determinado camino. ¿Cuál es la propuesta para el futuro desde tu organización respecto de esta temática? A ver, las organizaciones de la sociedad civil son las que vienen empujando. Las familias también vienen empujando, pero las familias lo vienen haciendo como medio de los ponchazos, porque como no están organizadas. A partir de ese espacio, lo que se propone es entender al otro diverso como un igual. Igual en derechos, igual en condiciones, igual en ejercicio. Es decir, y a partir de eso crear condiciones donde todos podamos ocupar el mismo espacio. Donde las personas que no entienden que ese espacio no puede ser ocupado, que trabajen esos en sus espacios personales. Pero todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho a estar en casa, todos tenemos derecho, no derecho de ejercerlo como una cuestión rígida y dura, sino yo tengo derecho a estar en espacio, tengo derecho a que cuando vaya a jugar al fútbol me enseñen fútbol.
Claro. No hagan como si me enseñaran. No, claro. Y me sacan a un lado. Y cuando vaya a escribir, que me alfabeticen. El 80% de las personas con discapacidad en Argentina no están alfabetizadas. Claro. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es creamos espacios donde el otro no tiene una posibilidad de salida diferente. ¿Sí? Y decíamos en el corte respecto del tema de la alfabetización. ¿Cómo es el tema de la escuela pública? ¿Cómo es el tema de la escuela privada? Si está bien jurídicamente, si hay leyes que hagan que la persona pueda acceder rápidamente a la alfabetización en una escuela pública. O si no es así. A ver, la ley 24.901 es la ley que cubre todo lo que tiene que ver con situaciones de habilitación y rehabilitación de las personas. Cuando se creó en los años 90, lo que hubo es una transferencia de las responsabilidades del Estado en la educación desde el Estado hacia los privados. Es decir, este sistema privado empezó a ser solventado por el sistema de obras sociales. Entonces, al delegar el Estado esto en otro, ¿sí?, hizo que la educación fuera delegándose a otro espacio, donde las personas empezaron a no tener espacio en la escuela pública y fueron hacia la escuela, si bien son de escuela pública, perdón, de gestión estatal y de gestión privada, sí, sí. Eso se delegó hacia la gestión privada. Y si no tenés una obra social, Claro. estás en un limbo, estás en un lugar donde no tenés acceso a la educación especial pública porque el espacio es muy reducido, porque particularmente a partir del 2001 también las escuelas especiales empezaron a darle de comer a los chicos que no tenían para comer y que no tenían discapacidad. Entonces hubo un gran desorden educativo. Sigue contactándose los televidentes. María de Merlo pregunta si el doctor Espósito tiene página de Facebook para contactar con él. Estoy en Facebook, yo particularmente no tengo una página especial, pero sí, obviamente, con mi nombre está en Facebook. Bueno, Claudio Espósito, tu nombre. Sí. Y también llamó Mario Braca, Villabosch, y saluda al doctor Espósito y al doctor Ríos por tocar este tema. Bueno, gracias Mario. Claudio, vamos a seguir charlando sobre esto. Te agradezco que te hayas venido hasta acá, vienes de Tigre, el doctor Claudio Espósito también nos vino a dar una charla en Saespeña, y bueno, realmente ahí concurrieron papás con este tema, con esta problemática, educadores, gente que se dedica a la gestión también de este sistema, y vamos a seguir charlando. Charlamos el tema Malvinas desde hace 10 años. Nos prometemos que el tema de la discapacidad va a ser un tema permanente en este programa. Gracias, Claudio. No, gracias a ustedes por la invitación.